Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a encontrar estos datos de este transistor conectado en modalidad de base común. Ya, lo primero que tenemos que darnos cuenta es analizar los puntos del transistor, ¿no? ¿Cuál es la base, cuál es el colector y cuál es el emisor? Digo esto porque a veces, porque ya te ponen el transistor colocado de manera horizontal, ya la gente se pierde, ¿no? Entonces usted, por paso, vaya y ponga el de base. Este base obviamente porque está conectado a la parte de acá, ¿no? Y este que tiene flechas de emisor, por tanto este es el colector. Colector emisor. Otra cosa que usted tiene que acordarse es que aquí hay de más a menos 0.7 voltios. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las veces va a empezar a sacar la corriente de base y cuando tú vienes por aquí, ¿no? Con la corriente de base, tienes que pensar que hay dos caminos, no irte por acá o irte por acá, pero en este camino de acá yo ya conozco el voltaje por default. Conozco que vale 0.7 voltios. Entonces la malla que voy a realizar es esta, ¿no? Ya, voy a dibujar las corrientes para poder verlas. La corriente de base sería esta. La corriente de emisor, mire, sale por acá. Y la corriente de colector entra por aquí. Recordemos que esto es un análisis en DC. Y le voy a poner ¿sí? Y ya sabemos que para eso todos los capacitores usted los va a dibujar como un circuito abierto. Por lo tanto, este capacitor se va a abrir y no vamos a tener contacto con el voltaje de entrada. Este capacitor de acá se va a abrir y no vamos a tener contacto con el voltaje de salida. Ya. Continuemos nuestro análisis. Mire a la IE. ¿Qué camino tiene que tomar la IE? El único camino que le queda es irse para abajo, porque ya le dije que esto de acá se va a abrir. Entonces la IE la voy a dibujar afuera. Como yo se lo he explicado anteriormente, si la corriente va así, en esa resistencia tuvo que haber entrado por el más y salido por el menos. Ya. Vamos viendo la corriente IC. La única forma que la corriente IC tenga esta dirección es que haya venido por aquí, pero en el sentido hacia arriba, ¿no? Vino así y llegó para acá. Le voy a poner IC. Esa corriente aquí le voy a poner un más o un menos en la resistencia. Entonces, ya habíamos quedado en claro al principio del video que nos íbamos a ir por este lado. ¿Por qué? Porque yo ya conozco esto de aquí que vale 0.7. Entonces voy a empezar desde por aquí. Y voy a terminar ahí mismo. Sigo por aquí, no hay nada. ¿Qué tengo? Vengo así, tengo menos 0.7. Vengo por acá y tengo menos 1.2K por IE. Sigo bajando y tengo de menos a más 4. Vengo por aquí y ya puedo regresar al punto de partida. Siempre trata de regresar al punto de partida. Entonces todo esto es igual a 0. Aquí solo tenemos que despejar el IE para poder resolver esto, ¿no? Entonces yo tengo 4 menos 0.7 es igual a 1.2K por IE. Mandé el IE al otro lado, por eso se volvió positivo. Y esto que está aquí lo voy a mandar a dividir, ¿no? Por lo tanto, tengo que IE es igual a 4 menos 0.7 dividido para 1.2K. Recuerden que estoy dividiendo por acá. ¿Cuánto me da IE? Escríbelo en el chat.
tenemos ese resultado 2,75 miliamperios. ¿Ya? Recuerde que en los ejercicios que hacíamos antes, siempre encontrábamos primero, ¿qué cosa? Encontrábamos primero el IB, y la otra fórmula que hay que aprender es que IC es igual a beta veces IB, ¿no? Siempre encontrábamos el IB primero. Ahora está sucediendo lo contrario, ahora hemos encontrado el IE primero, ¿no? Acuérdese que con la fórmula de, había una fórmula que usted sumaba las tres corrientes y decía usted que la I de colector sumado más la I de base le da la I de emisor, ¿no? Usted cuando une estas dos fórmulas, usted en el examen sí lo va a hacer, ¿no? Hace un trabajo ahí de despeje. ¿Y qué le quedaba? Le quedaba que IE es igual a beta más 1 de la corriente de base, ¿no? Y aquí se lo pongo directamente, pero en el examen sí va a tener que hacer eso. Y de hecho en las primeras clases sí lo hice. Ya, entonces, aquí está la solución, mire. Aquí usted puede tener ya la corriente de base. Porque aquí hace un despeje de IB. Corriente de base es igual al IE dividido para beta más 1. Ahora tiene que reemplazar. IE es igual a, usted me dice 2,75 miliamperios. Dividido para beta más 1. Vemos que el beta vale 60. Lo vamos a dividir para 61. Y ahora usted me puede decir cuánto sale la corriente de base. Escríbelo en el chat. Ya tenemos ese resultado. Entonces ya hemos encontrado y de emisor y de base. ¿Qué más me están pidiendo? Mire, me están pidiendo el voltaje VCE. ¿Ya? Para encontrar el voltaje VCE tengo que pasar. ¿Por dónde tengo que pasar? Este es el colector. Este es el emisor. Este es el voltaje VCE. No, voltaje CE. No. Colector emisor CE. Recuerde que en la primera letra, que es la C, tiene que ir el positivo, y en la segunda letra, que es la E, tiene que ir el negativo. Entonces, están pidiendo este voltaje. Entonces, obligado, si te están pidiendo este voltaje, note esto, que algunas personas se confunden en esto. Te están pidiendo que pases así. Si te están pidiendo que pases así, ya no puedes entrar por la línea de aquí abajo. Tienes que usar una malla que pase de aquí para acá, no que pases así. La única malla que usted tiene que pasar así sería esta, mire. Toda la malla externa, ¿sí se da cuenta? Toda la malla externa. Ya. Para trabajar con toda la malla externa, usted va a necesitar la corriente IC para saber el voltaje que cae en esta resistencia. Entonces, de una vez saquemos la corriente IC. Aunque no lo piden como dato, no se lo piden en el examen, pero usted sabe que cuando resuelva esta malla va a necesitar esa corriente. Saquémosla, ¿no? IC es igual a beta veces IB, y eso es 60 veces 45,1 microamperios, ¿no? Escribo en la calculadora cuánto le da eso, ¿no? Hasta que usted escriba eso en la calculadora, hasta que usted me escriba eso en el chat, vamos a analizar esta malla que está acá, ¿no? ¿De dónde vamos a empezar? Desde cualquier punto, como lo he enseñado. Ah, ya me puso alguien, me pone 2,71 miliamperios. Gracias. Ya. Empecemos de cualquier punto. Yo quiero empezar de por aquí, ¿no? En este sentido. Vamos. De menos a más 10. Déjame poner un poquito así para tener espacio y usted vea las dos cosas, ¿no? Dispositivo, ¿no? Sigo por acá. Más menos. Menos.
2,4K por IC. Aquí acuérdense que estaba el voltaje CE, ¿no? El VCE. Y de más a menos, mire. De más a menos, ¿no? De más al menos. Entonces eso es menos. Vamos a ver. Seguimos por acá y tengo de más a menos 1,2K por IE. Menos. Ya tengo de menos a más 4 voltios. Continuamos y llego al punto de partida. Esto es igual a C. Ahora tengo que despejar nomás el C, ¿no? Voltaje C es igual. Yo lo voy a hacer así, ¿no? Como que lo mando acá al otro lado, invierto todo, ¿no? Entonces voltaje C sería igual a 10 menos 2,4K por IC menos 1,2K por IE más 4. Sí, reemplacemos voltaje C 10 menos 2,4K. Sé que me salió 2,61 miliamperios menos 1,2K por el IE que sale 2,75 miliamperios más 4. Recuerde que el milis se elimina con el K. Y dígame cuánto sale eso. Listo, ya tenemos el resultado del voltaje colector emisor. Vamos a ver qué más nos pide. Ya, voltaje colector base. Vamos a buscar colector base. Miren, voltaje colector base. Aquí en la base, ¿qué signo pongo? Más o menos. Escriben en el chat. Aquí en la base, ¿qué signo pongo? Esta es la base, mire. Más o menos. Menos, muy bien. Bien. ¿Por qué le recalco esto? Porque hay personas que vienen directamente más, menos, así. Están acostumbrados a poner derecha e izquierda, no. Hay que analizar. Base es segunda letra, punto es negativo. Entonces aquí va menos. Y la base es y el colector es la primera letra, va positivo, ¿no? Más, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Tenemos que buscar un camino que yo pase de esta forma, ¿no? El camino que se me ocurre que yo paso de esta forma es este, ¿no? Hay que hacer este caminito. Vamos a hacerlo. ¿De dónde voy a empezar? Bueno, voy a empezar de aquí mismo, ¿no? Sino que me voy a dar la vuelta y voy a regresar acá. Empezamos, ¿no? Más 10, ¿no? De menos a más 10. Seguimos. De más a menos es menos. Menos 2,4K por IC. Sigo. Mire, de más a menos, menos BCB.
Y aquí yo puedo regresar al punto de partida, por lo tanto, esto es igual a 0. Tengo que 10 menos 0.4K por IC es igual a BCB. Hay que reemplazar el IC. El IC vale 2,71 miliamperes. 2,71. Recuerde que el mili se simplifica con el K. Pero usted me puede decir cuánto sale el resultado. Voltaje colector base, escriban el chat cuánto le sale. Y aquí vi mal, ¿no? Aquí clarito dice 2.4 y acá he copiado 0.4. Entonces 2.4. 2.4, 2.4, ¿no? Eso era un despejo, ¿no? Ya, ok. Ahora sí, dígame cuánto sale el voltaje colector base. 3.5 voltios. Ya, entonces ya tengo ya el voltaje CP. Y eso, ese es el último dato que necesitaba encontrar, ¿no? Bueno, me piden encontrar esto en esta configuración que tengo aquí. Lo primero que vamos a hacer es analizar dónde está la base, el colector y el emisor, ¿no? Esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Ya. Análisis en DC. En DC sabemos que los capacitores se van a comportar como circuitos abiertos. Entonces esto no está haciendo nada. Se abre. Este también se abre. Ya. Entonces vamos a analizar el paso de las corrientes, ¿no? Por aquí hay una corriente de emisor que baja. ¿Quién me dice el sentido de esta corriente? Me dice esta flechita de aquí. La corriente de colector. Ya, sería esta. Ya. Y la corriente de base viene así en este sentido. Esta I de base. Por lo tanto, la I de base tuvo que haber llegado de esta forma. Y más atrás tuvo que haber pasado así. Ya. Entonces ya tenemos ahí analizadas las corrientes. Nosotros sabemos que la corriente por esta resistencia tuvo que haber entrado por un más, salir por un menos, aquí entrar por un más, salir por un menos. Y entonces vamos a hacer la primera malla. Nosotros sabemos que la malla que vamos a utilizar tiene que pasar por aquí, porque por aquí me está dando un dato, ¿no? Tiene que pasar así. Este dato es más o menos 0.7. Ahora sí. El camino que vamos a elegir es este. Mire, voy a hacerlo despacio para que salga en la grabación. Llego hasta aquí, me voy por aquí, así, y llego a referencia. Vamos a anotar la ecuación. Va a ser 20 menos 4.7K por IC menos 680K por IB. Ya estoy acá, ¿no? Menos 0.7. Llegué acá. Ya se acuerda la que se pasaba que le dije, no, menos 0. Pero como es redundante, no le ponemos eso, sino que como ya cerramos la malla, igual 0. Listo, entonces. Hay que encontrar la corriente. Recordemos que
eh, una fórmula que había que aprenderse es I de colectores beta veces I de base. Nosotros sabemos que ese beta vale 120. Entonces esto que está aquí lo voy a reemplazar por 120 y B, ¿no? Como tenemos eso, ahora voy a sacar un factor común aquí, y B. Factor común y B me va a quedar 4.7 menos 4.7K por 120. El otro que está acá sería menos 680K. Cierto, ahí este factor común, ¿no? Y al otro lado mando a los que solo son números, ¿no? A estos dos. Me va a quedar 0.7 menos 20. Ya, ahora despejamos. Esto que te da aquí, este resultado, lo mandas a dividir acá. Y ya me puedes decir cuánto es la corriente de base. Ya tenemos la corriente de base. Con eso podemos sacar la corriente de colector. Corriente de colector es igual a beta veces B. 120 por 15,5 metros. ¿Cuánto le da IC? Ya tenemos aquí la corriente IC. Perfecto. Entonces me dicen voltaje colector emisor, ¿no? Usted ya sabe que el voltaje colector emisor va a ser el voltaje colector emisor. El más va a estar en el colector. Le pongo el dibujo ahí bien grande y el menos en el emisor. Voltaje colector emisor. Ahora vamos a hacer esta malla que está aquí. Sería 20 menos 4.7K por IC. Sigo bajando. Ahí me encuentro con más o menos voltaje colector emisor. Y llegué acá al 0, ¿no? Igual 0. Despejando esto voy a tener que voltaje colector emisor es igual a 20 menos 4.7K por IC. Voltaje colector emisor sería igual a 20 menos 4.7K por el IC que vale 1,86 metros. El email se elimina con el K. Ahora sí, dígame cuánto es ese voltaje. Listo, ahora tenemos el voltaje colector emisor. Voltaje base, mira, están pidiendo todo por separado. Mira, el base, el colector y el emisor. Muy bien. Y unido base colector. Ya. Lo primero que hay que hacer, y esto quiero que quede bien claro porque a veces veo errores en el examen y vamos a evitar eso. Voy a poner otro marcador. Un marcador que se vea bien. Este. Usted va a tener que hacer esto. Mire. Este es el voltaje de emisor. Sencillito, porque usted le está poniendo en dónde el punto que va a medir, en el emisor. Lógico, ¿no? No hay ciencia ahí. Acá, voltaje en el colector. Y aquí, en el voltaje de la base. Cuando usted dice voltaje del emisor, todos estos voltajes que usted le pone esta bolita, esta flecha hacia donde están midiendo, se parece a lo que usted hace en el simulador, ¿no? En el PSPice, ¿no? En el simulador que usa usted, uno que todo creo que es el Proteo. Pone aquí así.
Y el software sobreentiende que usted lo que está haciendo cuando hace esa medición es, cuando tú tienes algo aquí así, tú le estás pidiendo el voltaje en ese punto, él entiende que estás midiendo desde este punto hasta dónde, hasta referencia. Eso le voy a dejar claro. Él entiende lo que tú le estás diciendo es, conecta el multímetro, el lado positivo aquí al punto que estás midiendo, y el cable negativo del multímetro, conéctalo a referencia. Eso es lo que usted está diciendo indirectamente. Ahora regresemos acá. Como este voltaje está medido desde este punto hasta referencia, es como que lo estuviera midiendo de aquí hasta aquí, ¿no? Está midiendo el voltaje a un corto, a un cable, a ese pedacito de cable. ¿Cuánto le sale ese voltaje en este caso? ¿Cuánto sale el voltaje colector emisor? Voltaje emisor, perdón. ¿Cuánto le sale el voltaje emisor? Escríbalo en el chat. 0 voltios, muy bien. 0 voltios, ya tenemos voltaje de emisor. Ya. Voltaje de la base, mire. Están pidiendo desde aquí hasta la referencia. Voltaje de base medido de aquí hasta la referencia. ¿Dónde está la referencia dibujada? Acá. Entonces vamos a hacer una mallita, por si acaso se confunden, ¿no? Ya sabemos cuál es el resultado. Por si acaso alguien se confunde, puede comenzar y decir, mira, voltaje base, no, menos, sigue el caminito desde aquí hasta la referencia, menos 0.7. Llega acá a referencia, se cerró el circuito y esto es igual a 0, ¿no? Por tanto, despejando voltaje de base es igual a 0.7 voltios, en este caso, ¿no? Ya tenemos emisor y base. Voltaje colector. Tengo que encontrar. Y aquí hay dos formas de hacerlo, ¿no? Una, gracias a los datos que ya tenemos estos voltajes. Esa la vamos a hacer después. Y la otra es siguiendo la malla, ¿no? ¿Cómo es esa malla? Vamos a ignorar este camino que está acá, ¿no? Vamos a ignorarlo. Como que no está eso, ¿no? Mire cuál es la malla que me queda. Me queda desde aquí, vengo acá, paso por aquí y llego a referencia. Repito, no. El voltaje colector, vengo, bajo hasta llegar a referencia. Vamos a hacer ese caminito. Eso de ahí me quedaría. Voltaje colector. A ver si puedo subir un poquito eso. Voltaje colector. Menos voltaje colector emisor. Y llego al 0, ¿no? Entonces, despejando, voy a tener que el voltaje colector va a ser lo mismo que el voltaje colector emisor. Entonces, el voltaje de colector voy a copiar el resultado que sería 11.26. Ya. Lo hice siguiendo la malla, ¿no? Ahora se puso fácil porque aquí no había ninguna resistencia. Acá no había ninguna resistencia. Pero la forma es esa, ¿no? Sigue esta malla. Sigue la malla hasta llegar a la referencia. Y ahí tienes tu ecuación. Esa es una forma. La otra forma que también es válido utilizar es decir lo siguiente. Mira. Ya tengo el voltaje colector emisor. Como les expliqué, ¿no? Voltaje colector emisor quiere decir que eso es voltaje de colector menos el voltaje de emisor. ¿Ya?
Y como el voltaje del emisor para este caso vale 0, ¿qué quiere decir esto? Que el voltaje de colector va a ser lo mismo que el voltaje de colector emisor, lo que encontramos acá, miren. Y llega también a la misma respuesta. Con ese razonamiento claro, para sacar el voltaje base colector, vamos a ver dónde está ese voltaje. Voltaje base colector. El positivo en la base y el negativo en el colector. Sería este voltaje. Entonces hay que elegir un camino que pase por que pase por aquí, ¿no? A lo mejor esta mallita que está aquí, miren. Hacer esta mallita chiquita que está aquí. Ese es un camino, ¿no? Hacer esa mallita. O usar el método que use acá, ¿no? Porque ya tenemos todos los otros datos. Entonces, voltaje base colector. Voy a anotar acá. Esa es la pregunta, ¿no? Voltaje base colector. Es igual al voltaje de la base menos el voltaje de colector. Y ya tengo esos resultados. Porque el voltaje de la base, mire, aquí está, 0.7. Menos voltaje de colector, que es 11.26. ¿Cuánto le da esa resta? Creo que le da menos 11,19, ¿no? No. No. Esto menos está acá, hay que restarle. ¿Cuánto le da? Réstelo en la calculadora. Menos 10.56 dice aquí, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Ya. Y tiene el resultado. Y ya hemos encontrado todo lo que nos han pedido, ¿no? Tenemos este ejercicio que nos están pidiendo el voltaje de colector y el voltaje de base. Vamos a analizar esto. Como usted sabe que todo este análisis es en DC. Los capacitores los vamos a reemplazar por circuitos abiertos. Por lo tanto, este capacitor no está haciendo nada. Este capacitor no está haciendo nada. Por si se lo está preguntando, cuando analicemos los transistores en AC, en corriente alterna, ahí sí van a funcionar estas ramas que están acá, ¿no? Pero por el momento no, en DC no quedan abiertos y no podríamos omitirlos, ¿no? Ya, entonces se vuelve un circuito sencillo porque tiene que razonar de la siguiente manera. Esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Dibujé las corrientes. La corriente de emisor baja. La de colector también tenía que haber bajado. Entró por el más, salió por el menos. Y la corriente de base entra al transistor. Y la única forma, al eliminar esto porque se abrió, la única forma que pudo tener la corriente en este sentido es que aquí vaya para arriba. Entró por el más y salió por el menos. Listo, ya tenemos todo para armar nuestras ecuaciones. Entonces, un dato que tenemos siempre en mente es que aquí es más menos 0.7. Y como le había explicado yo, vamos a empezar por aquí porque este es un dato que nos dan. Este dato ya conocemos. Tenemos que pasar por aquí. Vamos a hacerlo así. Empecemos. En la clase pasada yo le había dicho que para armar la malla, vamos a coger primero este voltaje, poner este voltaje, ¿ya? Como positivo cuando vemos la malla, y vamos a restarle de este voltaje. Vamos a ponerlo como negativo cuando cerremos la malla. Eso está en el video pasado. Lo expliqué detalladamente. Se puede revisar. Ahora, vamos a hacer la malla, ¿no? Positivo, pero positivo 0, ¿no? Podemos obviarlo o voy a escribir aquí para que usted se dé cuenta, ¿no? 0 positivo.
Sigo, tengo menos 100K y B. Continúo, tengo menos 0.7. Sigo y aquí llego hasta acá y tengo que poner menos este voltaje. Sería menos 9. Menos 9. Ya. Y ahora sí cerré la malla y esto es igual a 0. Ya, entonces de aquí, ¿qué vamos a despejar? Vamos a despejar el IB. Entonces yo aquí puedo dejar 9 positivo, menos 0.7. Y esto que está aquí, el menos 100K por IB, mandarle el otro lado como positivo. 100K IB. Por lo tanto, 9 menos 0.7 dividido por 100K. Esa es la corriente de base. La corriente de base es ya tenemos la corriente de base, ¿no? Ahora ya podríamos encontrar la corriente, el voltaje de base y el voltaje de colector. Por ejemplo, lo que había explicado anteriormente, voltaje de base, como que fuéramos el proteo. Tú le pones voltaje de base. Entonces, para hacer el voltaje de base, para encontrar el voltaje de base tienes dos caminos. Hacer una malla así, ¿no? Aquí, y por acá, porque por aquí ya conoces el IB y el camino que está acá, ahorita me estoy dando cuenta, mire este camino, y aquí ni siquiera necesito la corriente IB, si se da cuenta, mire, por aquí necesitaba la corriente IB, por eso la saqué, pero por el lado acá ni siquiera la necesita. Pero tranquilo, es que no hemos sacado la corriente de base en vano. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar cuando saquemos el voltaje de colector. Vamos a irnos por acá en el que no necesitamos la corriente de base para encontrar el bebé. Hagamos la malla, ¿no? Voltaje de base, positivo, ¿no? Mire, positivo, voltaje de base, ¿no? Vengo por aquí, menos 0.7, sigo por acá, menos 9, que sería más 9. Y todo eso igual a 0. Ahora solamente hay que restar y hay que decir que el voltaje de base es igual a 0.7 menos 9, ¿no? ¿Cuánto le da el voltaje de base? Voltaje de colector. El simulador va a ser esto, ¿no? Y juntando el colector. Usted sabe que como el tiene que cerrar una malla, ¿no? Si usted viene por aquí, sube, llega acá, ahí va a necesitar la corriente de colector y te va a encontrar con la corriente de base, ¿no? La corriente de base puede sacar la corriente de colector. En este caso, usted puede irse por aquí, sacando la corriente de colector, o lo más fácil sería para nosotros irnos en este sentido, ¿no? Por acá abajo. Pero ¿cuál es el problema de irme para acá abajo? Mira, hay dos caminos, ¿no? Yo le decía, ¿no? Uno que tengo que utilizar la corriente de colector y otro que no necesito la corriente de colector y me voy por acá abajo. ¿Cuál es el problema que usted ve aquí? ¿Qué nos falta aquí para hacer la malla así? Escríbalo en el chat. Para hacer esta, ¿qué problema tengo?
Perfecto. Me falta el voltaje colector emisor, ¿no? Que puedo encontrarlo y después que yo lo encuentre, hacer esto, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso yo me voy por arriba porque para mí es más fácil encontrar la corriente de colector. ¿Por qué? Porque la corriente de colector es igual a beta veces IB. Corriente de colector va a ser igual a beta vale 45 por 83 microamperios, ¿no? Ya, ahora sí. Yo voy a elegir siempre el camino más fácil. Dejo aquí. Empiezo, ¿no? Voltaje, el camino es este, ¿no? Voltaje colector. Voltaje colector. Mire que en este caso quiero que note los signos, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a una resistencia a ponerle menos, pero en este caso, ¿cómo va a ser? De menos a más, más. Más 1.2K por IC. Y llego al menos, llego a la referencia, entonces todo esto es igual a cero. Ahora tengo que despejar, voltaje colector va a ser igual. Menos 1.2K por esto, por 45 por 83 microamperios. Ahora dígame con la calculadora cuánto le da el voltaje colector. Menos 448 voltios. Entonces ya sacó voltaje de colector y voltaje de base que le pidieron. Le recalco algo. Siempre estamos acostumbrados, de acuerdo a la configuración que estamos haciendo, las resistencias van de más a menos, de más a menos, ponemos menos. Pero note que en esta última parte de este ejercicio hicimos BC positivo, viene por aquí, a lo que le toca ir por la resistencia se encuentra con un menos a más, y eso es más. Que, no te en cuenta, que tome en cuenta eso, ¿no? Y de ahí llegamos a la referencia, que cerramos esto y es igual a cero. Quiero que tengan en mente esto porque estos son errores que suelen suceder en los exámenes de parte de ustedes, los estudiantes, ¿no? Y se los recalco para ver si los evitamos.